Los sindicatos en representación de los trabajadores sanitarios han llamado la atención sobre la necesidad de fortalecer la sanidad pública en el aniversario de la pandemia. Desde los primeros casos de la epidemia en Cádiz, exigieron los medios de protección personal que escaseaban al principio y alertaron de la sobrecarga de las plantillas. Los responsables de sanidad de los distintos sindicatos reclamaron en el inicio de la pandemia las medidas de protección personal que necesitaban los trabajadores en los centros sanitarios. Llamaron la atención también enseguida sobre la sobrecarga a la que se estaban viendo sometidas las plantillas. Así nos lo trasladaron el responsable de sanidad de CESIF, Alberto Puyana, y el portavoz de Autonomía Obrera y CGT en el Hospital Puerta del Mar, José Martínez. Cuando estalla en nuestras narices la pandemia, la verdad es que nadie podíamos en ese momento pues ni siquiera elucubrar que pudiéramos llegar al nivel de sobrecarga asistencial que hemos tenido. Tenemos que tener en cuenta que era un virus que no se conocía, no sabíamos cuál iba a ser su evolución, lo que nos llegaba eran noticias de otros países donde sabemos que la información no es precisamente algo que sea veraz. Entonces era una experiencia a la que no sabíamos cómo íbamos a tener que afrontarlo. El primer síntoma de agotamiento por parte de los profesionales se debió sobre todo a la falta de elementos de protección individual de los famosos EPI. Como ya sabéis, que hubo una falta flagrante en un principio de la pandemia y que desde el sindicato pues denunciamos en continuas ocasiones, incluso poniendo denuncias ante la Inspección de Trabajo. Con mucho miedo y con pocos medios de protección, en una situación un tanto de desconcierto. Afortunadamente, poco a poco, y a base de mucha presión también de los propios trabajadores y trabajadoras, fueron incorporándose recursos, medios de protección, se fue avanzando en el conocimiento de los tratamientos y del abordaje de este tipo de pacientes, de esta clase de situaciones, y poco a poco se fue normalizando dentro, entre comillas, normalizando un poco las posibilidades de atención y también la propia protección de los trabajadores y trabajadoras frente al escenario que tenían por delante. Desde Autonomía Obrera se han señalado dos errores fundamentales por parte de la Administración sanitaria en la gestión de la pandemia. Primero, que no se reforzara desde el minuto 1 la atención primaria, con equipos suficientes de rastreadores y la capacidad necesaria para realizar pruebas PCR. Y, en segundo lugar, el no haber mantenido continuas las restricciones sociales, dando como resultado 3 olas de mayor gravedad en afectados y sobrecarga asistencial por el COVID. Lo esencial desde un primer momento era reforzar al máximo la atención primaria. Reforzar la atención primaria al máximo con rastreadores, con verdadera capacidad de realización de pruebas PCR. Y en segundo lugar, pues manteniendo unas medidas de restricción social que desgraciadamente la tenemos que seguir manteniendo, que no podemos reducirla, ni limitarla, ni suavizarla, porque la incidencia descienda, porque precisamente si desciende es por eso que previamente hemos hecho, no porque el virus desaparezca de la comunidad, desgraciadamente, que seguirá con nosotros durante mucho tiempo, afectándonos y que dejará de hacerlo cuando todos tengamos unos porcentajes de vacunación comunitario suficientemente altos para evitar los daños que estamos sufriendo en la actualidad. Los sindicatos han reiterado que el estallido de la pandemia pilló a las plantillas de trabajadores sanitarios mermadas ya por la última crisis económica, poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar la sanidad pública con medios económicos y humanos. Hace falta su fortalecimiento y eso no se consigue con contrataciones precarias, según ha insistido el representante de CESIF, Alberto Puyana. Las plantillas que tenemos estaban bastante debilitadas a raíz de la última crisis económica y es cierto que nos encontramos en una tormenta perfecta que ha desembocado en lo que ha desembocado en lo sucesivo. Yo creo que esto debería de servirnos sobre todo para reflexionar sobre lo que necesitamos y necesitamos una sanidad pública fuerte, con mucho músculo, y eso no se consigue con contrataciones precarias, con malas condiciones de trabajo, con sueldos que no son acorde al trabajo, a la responsabilidad y al compromiso que ha demostrado los trabajadores de la sanidad pública.